Buenos días o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a otro episodio de Lugares Paranormales del Paraguay, parte 14. Quiero decirles que en esta ocasión será diferente, ya que me gustaría colocar los lugares en orden de qué tan aterradores me parecieron, y esto ya que me encontré con lugares que me cuesta mucho trabajo relatarlos, por la naturaleza de los hechos. Es por eso que esto va a comenzar leve e irá aumentando con cada historia. Cuéntame, ¿hasta qué nivel llegaste? Y por sobre todo les pido, tengan precaución con la última historia. Comencemos. Salto Cristal. Este primer lugar, del cual les voy a comentar, es uno que he visitado varias veces. Es una zona con mucha naturaleza, llena de agua, árboles y piedras, cascadas aisladas en una selva, a las que solo se puede acceder por senderos irregulares. Es un lugar realmente hermoso, en mi opinión, uno de los más bellos del país, y es muy agradable visitarlo. Cercana a la ciudad de Asunción se encuentra a unos 150 kilómetros, entre los distritos de Embuyapeu, Borja y Bicuy. Se accede por las ciudades de Borja o La Colmena. El salto posee unos 45 metros de caída de aguas cristalinas, que culminan en una piscina natural. Pero como el canal no es de turismo, hoy les quiero relatar la historia de Melissa, que contó esto para un canal de televisión paraguayo. Hola, soy Melissa Natalia, tengo 29 años y tengo una historia para contar. Una experiencia paranormal que pasó en uno de los puntos turísticos más concurridos del país. El Salto Cristal. Resulta ser que en el 2017, en verano, vivía con una amiga que se llama Rafaela, y nosotros queríamos conocer lugares en todo el territorio del Paraguay. Nos gusta mucho acampar y así conocer los lugares que tiene el Paraguay en cuanto a naturaleza. Empezamos a recorrer solas en muchas oportunidades. Recorrimos varios lugares súper lindos y en una de esas decidimos ir a Salto Cristal. No nos gusta estar en un lugar donde había muchas personas, entonces nosotros buscamos un día en el que no vaya tanta gente. Nosotros fuimos a Salto Cristal un domingo, cuando todos ya se estaban retirando, razón por la cual ya bien nos indicaron desde la entrada a la gente que cuidaba el lugar que no nos podíamos tirar sin salvavidas. Se comentaba que mucha gente perdió la vida en ese lugar, razón por la cual creo personalmente que de noche deben manifestarse muchas cosas, ya que sabemos que en lugares donde sucede algo así, casi siempre suelen quedar vestigios. El imponente Salto Cristal también tiene su pasado oscuro. El lugar tiene antecedentes de personas que fallecieron ahogadas allí. Empezamos a caminar, ya comenzaba a caer la noche. La gente se empezaba a ir y nosotros nos comenzamos a acomodar en nuestro pequeño campamento. Pasó un rato, nosotros estábamos dentro de nuestro campamento y empezamos a comer algo. Ahí llegó un perrito, entonces le invitamos la comida y ese perro se quedó con nosotros hasta que de repente era como que escuchamos un sonido. Venía de atrás de nosotros y era como un crujir de las hojas secas y las ramas. No estábamos sugestionadas ni nada por el estilo, pero en ese momento nos quedamos en alerta. Después, volvimos a escuchar ese sonido con las hojas secas, y en ese momento ya nos quedó claro de que algo raro estaba pasando en el lugar. Como para que el ambiente se volviera más terrorífico, el perro empezó a ladrar. Empezó a ladrar a la nada. Se puso como en posición de ataque. La cola estaba súper tiesa. El perro empezaba a ladrar y ladrar. Y nosotros nos quedamos quietas. Empezamos a tener miedo. Dicen que los perros pueden ver y percibir cosas que los seres humanos no. Su sensibilidad es mucho mayor a la nuestra. El único momento en el que él se calmaba era cuando llegaba a nosotras y transmitía así como una especie de llanto y nos acariciaba, como pidiéndonos auxilio o en todo caso tratando de advertirnos de algo.
Estábamos aún con ese pánico de que no sabíamos qué estaba sucediendo, cuando se empezó a escuchar aquel crujido más y más fuerte. Era claramente ya una pisada. En ese momento reaccionamos. Rafa me dice, agarra el agua y vamos. En el momento en que ella me dijo eso, yo inmediatamente le seguí. Agarré el agua y fuimos a entrar al auto. Entramos al auto y nos fuimos. Llegamos a la caseta y no le encontramos al guardia. Esperamos un rato y no había nadie que nos pudiera atender. El portón estaba cerrado. No podíamos abrir para irnos. De repente vemos que alguien sale como del bosque. No era el guardia, era una persona completamente extraña. Estaba sin remera y se acercó a nosotras, como para atendernos, pienso yo, pero sin decir nada. La única luz que teníamos era el reflejo de la luna. Le veíamos a esa persona salir del bosque y nos quedábamos así descolocadas, porque no era la persona que tenía que cuidar el lugar. Asustadas y para romper la tensión, le dijimos que queríamos irnos. El misterioso señor nos abre el portón. No tengo idea cómo. Ahí pudimos salir de ese lugar. Ni siquiera teníamos señal en nuestros teléfonos. No sabíamos bien dónde teníamos que salir. Para empeorar la situación, mi amiga me dice que entramos en reserva. Y como es un trayecto medio largo, no nos teníamos que equivocar de camino por nada. Así por lo menos para tener la esperanza de llegar a la estación de servicio más cercana, que se encontraba abierta. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Era todo lo que podíamos decir, ya que en ese momento estábamos al aire con el susto que nos dimos. No sé si alguna vez experimentaron el ver a un ente que sienten que no es de este mundo. Solo aquellos que lo han experimentado me entenderán qué sensación teníamos en ese momento. Nosotras seguíamos teniendo ese miedo, esa energía, porque sentíamos que todavía no terminaba. Tal vez el trayecto no era largo, pero así lo sentimos. Después de un buen tiempo, llegamos a la ruta principal. Nos íbamos ya camino a Paraguarí, como para poder cargar combustible y seguir para llegar a casa. Pero lamentablemente nos quedamos sin combustible y tuvimos que amanecer por el camino. Pero al menos ya habíamos salido de aquel lugar. Ya cuando llegamos a nuestra casa al día siguiente, nunca estuvimos tan felices. Olvidé mencionar que con el susto dejamos muchas de nuestras cosas en el lugar. Nosotros llamamos como para decir qué nos pasó. Queríamos recuperar nuestras cosas, pero obviamente no íbamos a volver solas. Solo que nos dijeron que no sabían quién era esa persona. No le podían identificar. Dijeron que el guardia que nos saludó era la única persona que estaba, más nadie. Nosotras nos quedamos súper asustadas. Hasta ahora no pudimos saber lo que pasó. Primeramente, ¿qué era eso que se acercaba a nosotros? Y aquel perro podía ver y nosotras no. Y segundo, ¿quién es ese señor misterioso que de cierta manera nos ayudó a salir? Tal vez existan varios tipos de entidades en este lugar. Espero que puedan comentarme si saben de algo más. Colegio Salesiano de Pacaraí, por Alberto López. Hace muchos años atrás, cuando tenía 9 a 12 años aproximadamente, entraba en el Colegio Salesiano Don Bosco de Pacaraí. En fin, yo estaba en la pista de arriba, en donde hay una cancha de básquet. Tenía mi pelota y estaba jugando normal, como todo un mitaí que era. Y de repente, escucho que alguien toca una canción. No sabría decirte cómo era la tonada, pero me llamaba mucho la atención, porque sonaba bien. Entonces dejé de hacer lo que estaba haciendo y empecé a buscar de dónde provenía esa tonada, con guitarra y canto, que tanto me llamaba la atención. Y como el colegio es tan grande, empecé a buscar y buscar.
Me percaté que yo estaba solo arriba y mis padres también estaban en el colegio, pero en una cocina donde se hacen milanesas que queda en otra parte. Cuando por fin encontré la melodía, era donde iba a ser una biblioteca. Conste que cuando eso no estaba habilitada aún y estaba con candado desde afuera. Y resulta ser que mi mamá en ese momento me estaba llamando, me estaba buscando, y yo jamás la escuché. Hasta que cuando llegué al lugar que les comenté, intenté mirar adentro de donde se escuchaba más fuerte la música. En eso, mi mamá me encontró, y es como si saliera del trance. Me regañó porque me separé de ellos, y empecé a vagar solo por el colegio. Ellos estaban preocupados, porque ellos sabían leyendas que se contaban de este colegio, el Colegio Don Bosco. Tiene muchísimas historias, aparte de la mía, que viví ese día. Antes se decía que era un hospital de sangre, cosa que no sé bien, pero la gente que está ahí de noche escucha risas, voces, silbidos y muchas cosas. Un aspirante se quitó la vida en la parte de la piscina, que está más abajo del colegio, porque el colegio está en un cerro prácticamente. Después, un padre se dice que murió por causas naturales en el Mangal, pero no sé si fue eso realmente. Pero es un lugar muy misterioso. Entre otras cosas, tiene una cancha denominada la Cancha de las Cruces, que una vez dice que cavaron y encontraron cruces de cementerio debajo. Arroyo Porá, Sapucay. En 2015 habíamos comprado un terreno en Arroyo Porá, Sapucay. Lo compramos muy barato. Comenzamos a levantar una casa quinta porque el terreno está bajo el cerro y está un poco alejada de las otras casas. Los vecinos estaban como a 6 cuadras de nosotros, creo. Trajimos un perro, un pitbull, entrenado para que nos cuide la casa. Y también un pastor alemán, pero este no estaba entrenado. Un fin de semana, en el año 2018, en Semana Santa, vinimos a pasar el día en la casa quinta. Vinimos con mi abuela, mis hermanos, hermanas, mi mamá y mi papá. De día todo era risas y alegría, pero de noche parecía que algo les incomodaba a los perros. No paraban de ladrar. Yo me desperté para ir al baño a las 4 de la madrugada. Los perros ya no ladraban, pero en ese momento yo escuché un aullido que venía del cerro. Parecía un aullido de lobo y los perros comenzaron a ladrar otra vez. Me fui a dormir, lo ignoré por completo. Pensé que solo eran perros los que aullaban. En la mañana mi papá me despertó a todos y nos mostró que nuestro perro Pitbull tenía una herida en su panza. Una herida como si un perro le hubiese mordido gravemente. Al otro perro no le pasó nada, así que lo curamos y seguimos con nuestra Semana Santa. Mi abuela nos dijo que en la Semana Santa estas cosas eran normales, ya que en esa fecha la demonio cuera y tarobapá, es decir, que los demonios se alborotan en la Semana Santa, o al menos eso dijo mi abuela. El día fue normal otra vez, pero cuando llegó de nuevo la noche, el pitbull se empezó a sentir incómodo otra vez. Sollozaba, quería entrar a la casa, y es como que tenía miedo de quedarse afuera. Nosotros entramos a la casa para descansar. Los 2 perros se quedaron afuera para resguardar nuestra seguridad. Justo a las 10 de la noche, escuchamos cómo los perros lloraban de dolor y también un aullido que venía del patio de nuestra casa. Mi papá me dijo: voy a salir yo solo, vos quédate con tu abuela y con tu mamá. Le fui a despertar a mis hermanos y hermanas. Yo salí también rápido detrás de mi papá. Corrí para alcanzarlo. Mientras escuchaba los lamentos de los perros, mi papá me hizo una seña para que parara de correr y me mostró lo que me dejó en shock. Nuestros 2 perros estaban peleándose con un enorme perro.
Nuestros dos perros estaban peleándose con un enorme cuadrúpedo. Aquí, lo siguiente que les voy a relatar es un poco fuerte, por sobre todo para personas sensibles con los animales. No seré gráfico, solo lo necesario para contar la historia. Eso que vimos era lo que se conoce como el Luisón, la mítica criatura, la más aterradora de los 7 mitos, en carne y hueso, o al menos eso parecía. Entre el susto que nos provocó, mi papá disparó a esa bestia, que en ese momento se percató de nuestra presencia y vino directo hacia él. Se lanzó encima de mi papá, pero no le hizo nada, solo le olía y respiraba encima de él. Yo no me podía mover. El pitbull, todo herido y sangrando, vino y se lanzó encima de esa bestia, mordiéndola. Mi papá y yo corrimos a la casa mientras los 2 perros seguían peleando con esa cosa. Entramos a la casa, le contamos a todos y se asustaron. Nosotros ya no pudimos dormir esa noche, ya era imposible. Miramos por la ventana y vimos cómo el Luisón saltaba en nuestra muralla, regresando al cerro. Nosotros salimos afuera, temerosos para ver a los perros. Estaban muy heridos, pero afortunadamente los 2 perros sobrevivieron. Gracias a Dios, les estoy muy agradecido a esos 2 héroes. El susto y el horror que vivimos ese día nunca lo superamos. Era una especie de hombre lobo como el de Harry Potter. No sé si lo han visto alguna vez. Desde entonces nunca más nos quedamos de noche en esa casa. Desde entonces entendimos que los cerros esconden criaturas y hay mitos que a veces se vuelven realidad, que no sabíamos que aún caminaban entre nosotros. Algunos dicen que en los cerros de Arroyo Porá, de Escobar, de Zapucay, se pueden oír aullando. Muchos no nos creyeron, pero es real, y sí o sí tuvo que ser el Luisón, porque no existe un perro que sea tan grande, enorme, y que viva en los cerros. Yo no entiendo cómo las personas no creen en estos seres. Tal vez es lo mejor para ellos. No creer, para no vivir siempre temerosos esperando a que esa criatura se les aparezca. La casa del placer de Eusebio Ayala. Este relato es anónimo por razones que entenderán perfectamente. También debo decir que me cuesta muchísimo el contarles esta historia. Incluso ahora que la estoy escribiendo, no sé si realmente la llegaré a publicar, pero si lo hago, omitiré el máximo de detalles posibles y solo daré algunos que sean absolutamente necesarios para la historia. Debo decir que en esta historia lo paranormal, que sí sucede, y mucho, no es lo que realmente me da miedo, sino la realidad, la crueldad, la maldad humana en sí, que con tal de alcanzar sus objetivos es capaz de hacer cualquier cosa, o simplemente para obtener un placer. Comenzando con la historia, esta casa, que es un burdel, está ubicada en Eusebio Ayala, y es un lugar donde trabaja la persona que está relatando esto, o al menos trabajaba, porque casi 20 años habitó en el lugar obligadamente, hasta que tuvo la oportunidad de escapar. Esta persona empezó a trabajar de limpiadora. La familia de los dueños estaba conformada por la señora, el señor y un hijo, que eran los que manejaban este negocio. Dice que a esta persona le quitaron todos sus documentos y, aprovechándose de su inexperiencia y miedo, le obligaron a trabajar en el lugar. Ya saben ustedes en qué. Pasaron los años y realmente le hacían hacer cosas terribles, cosas que no podré hablar gráficamente, pero les puedo decir que trabajaba sin importar cuántas personas vinieran y qué quisieran hacer. Básicamente todo lo que se puedan imaginar era permitido. Para ponerlos en contexto, existe un ser llamado Pombagira. Es el nombre de un espíritu afro-brasileño, evocado por los practicantes de Umbanda y Quimbanda en el Brasil. Su poder es muy similar al de la muerte, pero realmente terrorífico. Pombagira es un espíritu rebelde que suele ser venerado por proxenetas
y tratantes, para evitar que las mujeres abandonen los burdeles. A la diosa de los prostíbulos, como le llaman algunos, se la invoca con un ritual en el que dices algunas palabras, diciéndole que es la hermosa dama de la noche y pedir que trabaje para ti, acompañado de los rituales más macabros que no voy a mencionar en este video. Su aspecto es representado generalmente como el de una mujer de piel negra, o en ocasiones también blanca, y con un vestido rojo y largo, con la cara de apariencia demacrada, como la muerte misma. Estos dueños practicaban esta religión en el lugar. Cuenta esta persona que siempre venía un señor al que le llamaba Paí. Disculpen si pronuncio mal o digo de forma errónea algo, ya que sinceramente no conocía nada de esta religión. Y no sé si sea Paí o Pai por la mala pronunciación del guaraní, o simplemente otra forma de llamarlo, ya que prácticamente era un sacerdote del mal. Cuenta que este señor, que podíamos decir que era una especie de brujo muy poderoso, venía a hacer sus rituales encargados en este lugar, que involucraban hasta sacrificios. El lugar estaba lleno de cabezas de cabras y muchas cosas realmente terroríficas, que hacían dejar en claro a quién le entregaban la custodia del lugar y el negocio. Muchas chicas pasaron por el lugar, pero no duraban mucho. Cuenta que inclusive hubo una que se desvivió en el lugar y que ese día, como manifestándose su espíritu, hizo caer todo el techo de una parte de la casa. Esa misma mujer se aparecía hasta mucho tiempo después. Pero esto no está ni cerca de lo más aterrador que se aparece en la casa, ya que se podía ver a esta mujer con cara de muerte, la pomba gira, en los rincones, observando, cuidando y recordando que el lugar estaba protegido por ella. Inclusive cuenta que una vez la dueña prácticamente vendió a una de las trabajadoras de aquel lugar a una persona para que se la llevara a la Argentina. Ahí después se enteraron las compañeras que se le entregó como sacrificio para alguno de los rituales más fuertes que hacían. Como les dije, no seré gráfico. Solo mencionaré que esta persona fue encontrada en muchos pedazos. También debo mencionar que en el lugar también muchas personas se fueron de este mundo, aparte de la chica que ya había mencionado, y por ende, todo ese dolor que alberga el lugar hace que las manifestaciones sean miles. Se escuchan ruidos de tacones, gritos y por supuesto, las apariciones de mujeres, o simplemente se escucha su llanto, como buscando de alguna manera que se les haga justicia. Algo frecuente que pasaba es que a muchas las ahorcaban en sus sueños, al llegar al punto de casi dejar de respirar. A mí nunca me hicieron nada, supongo yo porque le ayudaba al país, que venía a hacer los rituales. Incluso una vez le conté que mi amiga, la que falleció, se aparecía mucho. Me dijo que le prenda una vela y que rezara 3 Padre Nuestro, y desde ahí ya nunca más se manifestó. Este lugar ya hoy en día está cerrado, así que no quiero que especulen nada, pero simplemente digamos que la realidad supera por mucho a la ficción, y cuanto menos tengan de paranormal estos casos, más aterradores se vuelven. Si llegaste hasta esta parte y te gustaron las historias, me ayudaría muchísimo si entra en tus posibilidades una donación. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.